¿Qué sucede cuando se estrenan dos películas con historias totalmente opuestas el mismo día? Una es sobre juguetes, una comedia llena de mucho color, mientras que la otra es sobre la fabricación de la primera bomba atómica de la historia. Es oscura, personal y dramática. Ahora bien, si le agregamos a esta bizarra combinación una enorme campaña de marketing, un casting lleno de estrellas, un director reconocido y sobre todo memes, un chingo de memes, obtenemos como resultado uno de los fenómenos cinematográficos más curiosos y grandes de la historia. Hablemos de la gran popularidad del Barbieheimer y el gran impacto que le dio la vuelta al mundo. Era inminente el rotundo éxito que iba a ser Barbie desde que se anunció, y esta enorme expectativa se fue cultivando con cada detalle que revelaban acerca de la película, que Margot y Ryan como protagonistas, el casting lleno de estrellas, el soundtrack también lleno de músicos populares y todo lo que tenía que ver con el rosa. Definitivamente el departamento de marketing hizo todo lo posible para que la película estuviera en boca de todos, pero seamos sinceros, no necesitaba más que eso, pues las masas se encargaron de terminar el trabajo, y sí, es un hecho, podías asistir al cine semanas después del estreno y seguirías encontrándote con personas que iban vestidas de rosa, y sí, nos podemos burlar de ellos y de ellas libremente todo lo que queramos, a no ser que el año pasado tú hayas visitado las salas del cine vestido de esta manera, o que hagas esto, que básicamente es lo mismo. En pocas palabras, al carajo con los estigmas sociales. Ya tuvimos más de 10 años de películas de superhéroes, donde nos emocionábamos como niños. Ya les tocaba a las miles de mujeres que de niñas jugaban con una Barbie y les hacía ilusión ver la película. Y vaya, que no solo ellas fueron a verla, esta película se postula para ser la más popular y exitosa de este año, y no solo por la publicidad que tuvo, sino por la polémica que generó. Pero, ¿se sobrepuso acaso la polémica sobre la historia? Seguramente muchos quedaron confundidos al ver esta tan esperada película. La razón: todos conocemos a Barbie, es una muñeca que vive en el mundo de los sueños. Todo es perfecto y el mundo es de color rosa, literalmente. Pero todo cambia cuando las cosas no funcionan como deberían, y Barbie comienza a ser inundada de pensamientos extraños, como la muerte, por lo que tiene que ir al mundo real para arreglarlo y regresar todo a la normalidad. Y ya, eso es todo, al menos todo lo que se mostró en el tráiler. Francamente, a pesar de que no es de extrañar, la película termina siendo algo muy diferente a lo que se esperaba, y no es que sea algo malo. De hecho, dado el contexto del concepto como tal, es entendible. Tal vez la ejecución pudo haber sido más idónea, pero aún así esta película tiene muchas muy buenas, gratas sorpresas. Evidentemente, Barbie es una película feminista, y esto lo podemos deducir desde los primeros minutos, donde literalmente se menciona el feminismo. Claro, después de una escena de apertura buenísima y excelente que introduce a la muñeca y un poco de su historia. Por favor, alguien que le dé un maldito Oscar a esta niña. Esta es una historia más sobre mujeres y su situación en el mundo real, que ahora traspasa la misma realidad para afrontar el machismo y el patriarcado en el mismísimo mundo de Barbie. Solo por esto es lógico que ya de por sí sea polémica. Al final, la cinta es eclipsada casi en su totalidad por el feminismo y el rotundo ataque hacia los hombres y el patriarcado, de lo cual hablaremos más adelante. Pero desde ahora podemos decir que no es forzado. Quizás un poco exagerado, sí, pero justificadamente acorde con la película y la trama. También tenemos un viaje personal de Barbie en el que se enfrenta a estas crisis existenciales que le invaden la cabeza. Un muy bonito mensaje con el que más personas pueden identificarse y que aportó demasiado a la película. Barbie, a pesar de llevar un mensaje repleto de ideologías, estereotipos e igualdad de género escrito en la frente, tiene otros elementos que le dan un valor agregado a la cinta, entre ellos probablemente el mejor, el diseño de producción, que fue hecho en su totalidad con efectos prácticos y escenografías construidas manualmente. Una verdadera exquisitez visual, el mundo de Barbie y sus físicas de juguetes. Cada minuto en Barbieland es disfrutable para los ojos. También podemos mencionar el humor de la película, que funciona orgánicamente con el
el tono de la misma, incluso teniendo chistes muy bien ejecutados y para nada forzados. Sin duda, uno de los puntos más sobresalientes de la película. Y por último, nos quedamos con ese viaje de autodescubrimiento de Barbie, que bien, pudo haber adquirido más protagonismo, pero al final funciona. Por cierto, algo que mencionamos al principio es que la mayoría pudo haber pensado que la película se centraría más en la interacción de los juguetes con el mundo real, algo que también pudo haber sido muy bueno de ver, el cómo lidiaban Barbie y Ken con el mundo real y sus físicas reales. Uno de los aspectos más atractivos de la película desde que se anunció era el casting con el que contaba, que tendría para empezar a Margot Robbie y Ryan Gosling protagonizando la cinta. La mayoría de los personajes de la película son buenos. Algunos brillan más que otros, pero sin duda hasta los personajes de relleno tienen cierta personalidad. ¿Qué decir de Ryan Gosling, que le dio ese cierto toque de personalidad a Ken para que fuera más memorable? Incluso en gran parte de la historia se roba el show y protagonismo con todo el carisma que tiene. Los demás también hacen un buen trabajo, aunque tampoco brillan tanto al ser más de apoyo. Y finalmente tenemos a Margot Robbie, de quien solo podemos decir que el papel le quedó como anillo al dedo, y vaya que llenó las zapatillas de Barbie a la perfección. Desde el primer instante hace una maravillosa interpretación de la famosa muñequita, a pesar de que por momentos su desarrollo pasa a segundo plano. Su caracterización fue sencillamente la que necesitaba el personaje. Ahora bien, no entraremos en polémicas innecesarias, ya que como comentamos, el feminismo representado en esta película es adecuado y no se siente tan forzado. Tal vez una película normal que se centrara más en la crisis de Barbie y su experiencia con el mundo real hubiera funcionado también, pero hablar de las condiciones de las mujeres en la actualidad y su contraste con Barbieland y la figura masculina es también una buena opción. Sin embargo, también es cierto que puede llegar a ser algo cansado el ver a los hombres actuar como idiotas toda la película y que tengan que mostrar dos caras demasiado extremadamente opuestas para dar su punto. Si bien al final todo el mensaje se concreta para explicarlo, la mayoría bien podría tomarlo a mal, y es una de las razones por las que ha generado mucha polémica. El mensaje feminista bien pudo haberse expresado de manera más sencilla y sin tener un lado tan contrastante en cuanto a la figura masculina. Es curioso que la película cuente con 3 actores del elenco de Sex Education, serie en la que se ha abordado el tema del feminismo de forma excepcional, pero sobre todo orgánica, que es más concisa para lograr generar algo de conciencia en la audiencia. Este es el claro ejemplo de que una película taquillera y popular puede ser feminista y también buena, sí, con sus detalles, pero igual cumpliendo por su diversidad. Si no te agrada el tema del feminismo, tenemos el viaje personal de Barbie o de Ken, la comedia, que como dijimos es muy buena, o algún otro personaje de diferente que sea bueno. Por Dios, si es que hasta sale John Cena Sirenita, solamente eso ya compensa el precio del boleto. Al final, después de todo, no es una mentira que por años la mujer ha sido apartada incluso en la pantalla grande, así que por una vez que sea el hombre el secundario está bien, y si eso genera mucha polémica, pues entonces sí hay un problema. Finalmente, la película no solo se encarga de encasillar al hombre y burlarse de él, mientras la mujer se victimiza, pues hasta algunas Barbies son excluidas entre ellas, y puede terminar pareciendo exagerado el patriarcado del mundo real y de Barbieland, pero no está muy alejado de la realidad, y un punto muy importante es cuando al final las Barbies recuperan el poder. Cualquiera pensaría, ¿por qué no hacen lo más lógico y simplemente son igualitarias entre ellas y los Ken? Pero eso se explica perfectamente con una frase al final que dice: si los Ken se esfuerzan, tendrán el mismo nivel de poder en Barbieland que las mujeres tienen en el mundo real. Una frase poderosa y cruda que lo explica todo. Demuestra que estamos a años luz de tener igualdad entre hombres y mujeres. En resumen, sé mejor como Alan. En conclusión, una película muy entretenida que genera debate y conflicto, pero a la vez maneja temas muy reales que suceden en el mundo real y que deberían tomarse en cuenta. Sin duda alguna, un aplauso para la producción, ya que visualmente es maravillosa, y también una merecida mención a las referencias de la franquicia y a los productos de la muñeca que salen al inicio y durante los créditos, acompañados de esa mítica canción. Claro, modificada, pero que sin duda alguna son un maravilloso homenaje a las millones de Barbies que fueron usadas por muchas niñas y niños a lo largo de estos años. Barbie es una película con una historia simple pero entretenida, con notas altas como su viaje personal y otras más inciertas como el feminismo, que no está mal, pero le faltó un poco más de naturalidad.
Los personajes le dan mucha vida a la historia, los principales tienen un desarrollo bueno y los secundarios pues cumplen con su apoyo. Las interpretaciones, sobre todo de los dos protagonistas, se llevan las palmas pues parece que fueron la mejor opción para dichos papeles y serán recordados por años gracias a ellos. Sin duda alguna, lo mejor de toda la película es el apartado visual. Los sets y todo lo que tienen que ver con Barbieland parece sacado de los mismos juguetes y en general es una fotografía muy linda. El apartado musical es más de lo mismo, desde Dua Lipa, Billie Eilish hasta la canción original de Aqua, todo el soundtrack muy bueno y sobre todo el tema de Ken, probablemente el mejor tema musical de la película. Finalmente, la conclusión de la historia es buena y adecuada para los personajes, quienes han cerrado un ciclo. Definitivamente, Barbie fue un boom que terminó de detonar tras su estreno, ya sea por polémica, por sus personajes o su marketing, que sin duda va a ser de las más populares de este año. Pero hablando de detonaciones, es muy curioso que este fenómeno haya logrado juntar a dos películas totalmente opuestas, pues pasamos de un mundo lleno de alegría, canciones y mucho rosa a uno lúgubre, oscuro y dramático. En agosto de 1945, el mundo cambiaría para siempre. Little Boy, la primer bomba nuclear de la historia, fue lanzada en Hiroshima y las consecuencias de esto impactarían enormemente a la humanidad, pero sobre todo a una persona en especial. Oppenheimer es una película acerca del famoso físico con el mismo nombre, que fue el principal creador de la bomba atómica. La película nos cuenta la historia de cómo fue creada esta arma de destrucción masiva en una época de crisis mundial donde se libraba una terrible guerra y al mismo tiempo coexistían algunos de los mayores genios de la época y de la historia. Algunos se llevaban el crédito por sus teorías sobre física y el mundo que nos rodea, pero Robert Oppenheimer sería recordado por ser el responsable de terminar con miles de vidas inocentes. Una responsabilidad que se ve reflejada en este filme de la mano de Christopher Nolan y Cillian Murphy. Además de entender el contexto histórico de la época, la película está enfocada sobre todo en las consecuencias de dicha creación, las consecuencias que impactaron a la sociedad, pero sobre todo que le trajeron a Oppenheimer, quien al final tuvo que cargar con esa enorme responsabilidad por un bien común. En realidad, el conflicto bélico no es la trama central de la historia, sino las consecuencias de dicho acontecimiento sobre la persona que se encargó de crear un arma que puede terminar con el mundo. La interpretación de Cillian Murphy es perfecta, el papel estaba hecho para él, y es algo que Christopher Nolan ya ha comentado, pues ya habían trabajado juntos en anteriores proyectos. Es muy curioso que Cillian tenga un papel muy similar al que lo catapultó a la fama, como es el caso de Thomas Shelby de Peaky Blinders. Sin duda, Oppenheimer tenía muchas similitudes con este personaje, pero le da una enorme personalidad al famoso físico y nos transmite de una manera magistral sus emociones, su determinación, el arrepentimiento, el terror. Cada emoción que pasa por la cabeza del físico es palpable en la pantalla grande, y no es para menos que ya muchos lo postulen como el favorito a llevarse todos los premios por su enorme actuación. El desarrollo de personaje que tiene Robert Oppenheimer es sobresaliente, desde sus años de estudiante hasta años después de que se lanzara la bomba. Todo sentimiento y sensación es perceptible y habla por sí solo. Este es otro de esos debates que nunca van a terminar, si estuvo bien o mal. El debate siempre tendrá lugar, pues muchos piensan que sin la creación de la bomba como sistema de defensa, muchos conflictos internacionales seguirían surgiendo, pero tampoco podemos voltear hacia otro lado. Miles de personas que no tenían nada que ver fueron calcinadas, y es esa misma sangre la que nunca se pudo limpiar Oppenheimer de las manos. Sabemos que esa cadena de odio, ya sea a menor o a gran escala, nunca va a desaparecer de nuestra naturaleza, y por ello esta película es excepcional. Muestra al desnudo la cruda realidad del ser humano, que siempre se ha empeñado en autodestruirse. Christopher Nolan nos vuelve a traer un filme de gran categoría con una historia perfecta, personajes con un desarrollo brutal y sobre todo que son encarnados por actores de gran nivel. Cillian Murphy transmite cada emoción que pasa por su cabeza. El cast fue otro gran acierto, el papel de Albert Einstein también tiene una muy buena interpretación. Visualmente la película es un espectáculo, cada plano lleno de vida, y qué decir de las escenas con los explosivos que no tienen nada de CGI, solamente efectos prácticos, filmada con cámaras IMAX,
definitivamente lo más sobresaliente y que más llamó la atención de la cinta. La banda sonora también acompaña a la perfección la historia y el final, al igual que toda la película, es simplemente excelente. Una obra maestra. Tal vez. Lo que sí sabemos es que hasta la fecha esta podría ser fácilmente la mejor película del 2023 y en años posteriores será recordada como una cinta obligada del séptimo arte. El Barbieheimer fue un fenómeno sin precedentes que la gente a través de redes sociales se encargó de popularizar al máximo y tras su estreno siguió en boca de todos por la dualidad de historias que presentaba. Sin duda fue una anécdota muy curiosa acerca de la historia del cine, el día que se estrenó Barbie y Oppenheimer el mismo día.